Buen día, aquí estoy otra vez más con ustedes para hacerle llegar más información en Revelaciones 5, con la intención que usted conozca la verdad escrita en su Biblia Católica Latinoamericana. Insisto en que esto no es una invención mía, todo está de acuerdo a lo que su Biblia Católica nos dice. Acordémonos que todo lo de la Biblia se ha ido cumpliendo. Y hay profecías muy sencillas, pero que se han cumplido y se siguen cumpliendo, como lo que dijo nuestro Señor Dios Jesucristo y que escrito está en Mateo 10:34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Esta profecía, hasta podríamos decir sin mayor relevancia, se cumple a cada instante con todos aquellos que llegamos a conocer verdaderamente a nuestro Señor Dios Jesucristo. No a decir de labios hacia afuera que creemos en Él, porque eso cualquier persona lo puede decir. Lo importante es hacer su santa y bendita palabra, como escrito está en Juan 15:9. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es increíble, pero cierto, lo dicho por Jesucristo. Los que más se oponen a que lo sigamos verdaderamente y que no sigamos en la idolatría es nuestra familia. Soberano y eterno Dios, mi Señor Dios, yo soy el que soy, mi Señor Dios Jehová, poderoso Yahvé, mi amado Dios Padre, mi Señor Dios Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, mi Señor Dios Espíritu Santo. Aquí está esta información, la que se da a conocer no en mis fuerzas, no en mi sabiduría, no en mi inteligencia, no en mis palabras, no en mi poder de convencimiento, no en lo que yo pueda hacer o decir, sino solo en el poder de su Santo y bendito Espíritu. Yo le pido, mi amado Dios, que por medio de su Santo Espíritu sea usted el que toque las mentes y los corazones de todas aquellas personas que se den el tiempo de escuchar esta palabra. Que sea su Santo Espíritu el que quite toda venda de sus ojos, que quite todo tapón de sus oídos, que quite todos los estorbos, todas las fortalezas, todas las murallas, todos los muros, todas las cadenas, todas las ataduras que Satanás haya puesto alrededor de estas personas para que puedan escuchar la verdad de su palabra. Que sea su Santo Espíritu el que les redarguya, el que les llame la atención, el que les haga ver de todo aquello que están haciendo que no es agradable a usted. Que sea su Santo Espíritu el que les convierta de sus malos caminos para que puedan venir al único y verdadero camino que hay. Como lo dijo usted, mi Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Soberano y eterno Dios, yo le pido, en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Dios Jesucristo, que todas estas almas, estas personas que se den la oportunidad de escuchar esta información, les resplandezca la luz de su Evangelio. Amén. Página 1, Revelaciones 5. ¿Por qué debemos hacer lo de la Biblia? Si estas escrituras están dadas para el pueblo hebreo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Porque Dios en su infinito amor y misericordia nos consideró a nosotros, que en otro tiempo no éramos su pueblo, a que lleguemos a ser pueblo suyo, como escrito está en Efesios 2:11. Acuérdense de que fueron gente pagana, los que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica, lo llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz.
Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz, reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Como este, existen muchos otros pasajes en la Biblia que nos hacen ver que aunque el pueblo escogido por Dios es el de Israel, nosotros, por el gran amor de Dios y por la desobediencia de su pueblo, por irse tras dioses que no son dioses y entrar en la idolatría, nosotros alcanzamos misericordia y ahora somos de la promesa de salvación que antes no teníamos. ¿Para quiénes es la promesa de Dios? Como lo dijo Pablo y escrito está en Romanos 11:1. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías, cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora, queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplía. De otra manera, la gracia no sería gracia. ¿Y entonces qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero sí lo encontraron esos elegidos, mientras los demás se endurecían. La salvación de los gentiles, Romanos 11:1. De nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo, y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? A ustedes, que no son judíos, les digo, sí, yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio. Es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Si al caer ellos el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué significará su reintegración? Sino que la vida resurge de entre los muertos. Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. ¿Ves que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándose así de la raíz y de la savia del olivo? No desprecies a esas ramas. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Dirás, tal vez, cortaron las ramas para injertarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron suprimidos, mientras que tú estás ahí gracias a la fe. Pero no seas orgulloso y vigila tus pasos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo, siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario tú también serás cortado.
En cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era de tu especie, será mucho más fácil para ellos, que son de la misma especie del olivo. Este pasaje anterior es impactante, porque nosotros los gentiles o paganos, por la desobediencia de ellos, hallamos gracia y salvación de nuestras almas, y sabemos que ellos cayeron por irse tras los Baales, las estatuas, las imágenes, los ídolos y todos los dioses que no son dioses. En términos generales, se fueron tras la idolatría, que es el pecado que Dios tanto aborrece. Pero si nosotros no tomamos en cuenta lo que les sucedió a ellos, y ya obstinadamente, porque ya sabemos lo que les sucedió a ellos por irse tras la idolatría, y si nosotros insistimos y hacemos eso que ellos hicieron, o sea, irnos tras la idolatría, vea lo que está escrito en los versículos 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo, siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario tú también serás cortado. La advertencia es muy clara. Dios nos considera a nosotros los gentiles, los paganos, los no israelitas, como su pueblo, al igual que al pueblo escogido de Israel. Pero si nosotros, haciendo caso omiso a lo que le sucedió al pueblo de Israel, y obstinadamente nos vamos tras los Baales, las estatuas, las imágenes, los ídolos y todos los dioses que no son dioses, en términos generales nos vamos tras la idolatría, que es el pecado que Dios tanto aborrece, entonces también seremos desechados. Pero nuestro Dios es excepcional, como quedó muy bien demostrado en la tercera parte de Revelaciones 3, y que nos dice: así es nuestro Dios, amoroso, misericordioso, y que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de todo corazón. Romanos 11:25. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador, que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes. Pero ateniéndose a la elección, ellos son amados en atención a sus padres, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la rebeldía de los judíos. Ellos a su vez serán perdonados después de la actual rebeldía que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia, a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. En términos generales y concretizando todo lo dicho anteriormente, el pueblo de Dios vamos a ser todos aquellos que le demos todo honor y toda gloria al Dios verdadero, al soberano y eterno, que aunque no le veamos, es el único Dios que realmente existe. Pero todos aquellos que se vayan tras los Baales, las estatuas, las imágenes, los ídolos y todos los dioses que no son dioses, en términos generales nos vayamos tras la idolatría, tras las religiones, las doctrinas falsas, las doctrinas de hombres, los mitos y tradiciones, y no de acuerdo a todo lo que Dios nos ha dejado escrito en su santa y bendita palabra, escrita en la Biblia, seremos desechados. Vea lo que está dicho en la Biblia.
desde casi los comienzos de la vida sobre esta tierra. Porque para nosotros es también todas las promesas que en ella están escritas, porque profetizado está desde los días de Moisés, y escrito está en Deuteronomio 32:1. Cielos, presten oídos, que voy a hablar, y la tierra toda escuche las palabras de mi boca. Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. Voy a proclamar el nombre de Yahvé, alaben a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son justicia. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y justo. Se portaron mal con él, hijos indignos, generación perversa y depravada. Así pagas a Yahvé, pueblo tonto y estúpido. ¿No es él tu padre, el que te creó, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los días pasados, recuerda las generaciones anteriores. Interroga a tu padre, que te cuente, a tus ancianos, que te expliquen, cuando el Altísimo dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la parte de Yahvé fue su pueblo, Jacob fue su propio dominio. Lo encontró en el desierto, en la soledad rugiente, y lo cubrió, lo alimentó, lo cuidó como a la niña de sus ojos. Como un águila cubre a sus polluelos y revolotea sobre ellos, así él extendió sus alas y lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Solo Yahvé lo guiaba, no estaba con él ningún dios ajeno. Lo estableció en las tierras altas, lo alimentó de los frutos del campo. Le dio a gustar la miel de una peña, que sale como aceite del hueco de la roca, la crema de la vaca y la leche de las ovejas, la grasa de los corderos y la flor de los granos de trigo. Tuvo por bebida el jugo de la uva, comió el regalón y se sació, engordó Israel y dio coces, rechazó a Dios que lo formó, despreció a su roca que lo salvó. Despertaron sus celos con dioses ajenos, lo irritaron con sus ídolos, sacrificaron no a Dios, sino a demonios, a dioses que no eran suyos, dioses nuevos recién llegados, a los que nunca veneraron sus padres. ¿Cómo olvidas la roca que te creó? Ignoras al Dios que te engendró. Yahvé lo ha visto y desprecia a sus hijos e hijas que lo han ofendido. Les voy a esconder mi rostro, a ver qué será de ellos. Estos son una generación perversa, hijos de los que uno no se puede fiar. Me pusieron celoso con lo que no es Dios. Me molestaron con cosas que no sirven. Por eso yo los pondré celoso de una gente que no es pueblo, y los molestará una nación que no sirve. Y esto mismo que le pasó al pueblo escogido por Dios, o sea, al pueblo de Israel, por irse tras la idolatría, lo que ya estaba profetizado que les pasaría si desobedecían, y es lo mismo que nos sucederá a todos nosotros si hacemos lo mismo. La advertencia está: los resultados dependen de nuestra decisión de seguir al Dios verdadero o irnos tras los ídolos, las imágenes, las estatuas, los dioses que no son dioses, los baales, en términos generales, tras la idolatría. Y nuestro llamado a ser pueblo de Dios fue ratificado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, como escrito está en Hechos 2:36. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Pedro siguió insistiendo:
con muchos otros discursos, los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Y es por esto que insistimos tanto en dar a conocer la verdad del Evangelio, que solo es todo lo que está escrito en la Biblia, como dice Pablo, y escrito está en Romanos 10:14. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias, pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra, y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Y sigo preguntando, ¿cómo puede ser que Israel no entendiera? Y de inmediato Moisés nos dice: yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insensata. Isaías luego se atreve a decir: fui hallado por los que no me buscaban, y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero añade, y se refiere a Israel: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. La Iglesia Católica, claro que es una iglesia profética y tiene mucho más de 2000 años de existencia, ya que es la iglesia que ha sido siempre la contraria a lo establecido por Dios, y que claramente Él nos dejó escrito en su santa y bendita palabra, escrita en la Biblia, en donde está toda la verdad, y es precisamente en la Biblia Católica Latinoamericana o cualquier otra Biblia católica que se tenga, en donde aparece la iglesia idolátrica, como escrito está en tantos pasajes, de los cuales por razones de tiempo solo vamos a ver algunos de ellos. Moisés exhorta a la obediencia. Deuteronomio 4:1. Y ahora, Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño, para que los pongas en práctica. Así vivirás y entrarás al país que te da Yahvé, Dios de tus padres, y tomarás posesión de él. No añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios, tal como yo se lo ordeno. Has visto con tus propios ojos lo que hizo Yahvé en Baal-peor, pues acabó con todos aquellos que se fueron tras el Baal. En cambio ustedes, que fueron fieles a Yahvé su Dios, están hoy todos vivos. Mira cómo Yahvé mi Dios me ha ordenado. Te he enseñado normas y leyes para que las pongas en práctica en la tierra en que vas a entrar y que pasará a ser tuya. Si las guardan y las practican, pasarán por sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes, y dirán: ¿qué pueblo tan grande? Solo él tiene sabiduría e inteligencia. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella, como lo hace para nosotros siempre que lo invocamos, Yahvé nuestro Dios? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo les entrego hoy? La experiencia de Israel en Horeb. Deuteronomio 4:9. Pero fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repíteselas a tus hijos y a tus nietos. Me refiero al día en que ustedes estuvieron en presencia de Yahvé en el monte Horeb, y él me dijo: reúneme al pueblo para que oiga mis palabras. Así me temerán mientras vivan en esa tierra, y enseñarán estas palabras a sus hijos. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie del monte. Este ardió en llamas hasta el mismo cielo, entre tinieblas de nube y espesa nieve. Yahvé les habló entonces en medio del fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz. Y Yahvé les dio a conocer su alianza.
en la que les ordenó observar sus 10 mandamientos y los escribió en las 2 tablas de piedra. En aquel día a mí me ordenó enseñarles las normas y los mandamientos que ustedes pondrán en práctica en la tierra donde van a entrar y que pasará a ser suya. Pongan mucha atención en lo que Moisés le dice al pueblo de Israel en el pasaje anterior, en el versículo 12. Yahvé les habló entonces en medio del fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz. Esto es para que no se fueran a inventar ninguna figura, ni se fueran a hacer ninguna estatua o imagen del Dios verdadero, ya que a éste nadie le ha visto jamás. Y es por esto que toda la idolatría es un invento de hombres, que de acuerdo a su imaginación y por haberse creído del engaño que les hizo Satanás, diciéndoles que serían como dioses, es que el hombre ha inventado tantas cosas que han dado origen a las doctrinas falsas o doctrinas de hombre, que siguiendo mitos y tradiciones han inducido a toda la humanidad hacia la idolatría, que es el pecado que Dios tanto aborrece y no perdona. Ahora vean cómo se lo vuelve a repetir en el pasaje bíblico que a continuación se tiene, y que precisamente su título es Advertencia contra la idolatría. Y es necesario también hacer la aclaración que de nuestro Señor Dios Jesucristo también no ha quedado ninguna imagen de cómo Él era. Esto es para que no se fuera a idolatrizar esa imagen o figura, como sucedió con la serpiente de bronce. Y esto echa por tierra todas las estatuas, imágenes, ídolos, figuras que se han hecho de Jesucristo, sobre todo crucificado, lo que ha sido invención del hombre. Y esto entra en lo que Dios tanto aborrece, porque es idolatría, adorar a una estatua, ya que a Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad, y no hay ninguna representación idolátrica que lo represente. Por lo tanto, todo ídolo o estatua es abominable ante Dios. Advertencia contra la idolatría. Deuteronomio 4:15. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé tu Dios dejó que fueran la parte de los demás pueblos, pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto para que fueran su propio pueblo, como lo son ahora. Por culpa de ustedes Yahvé se enojó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la espléndida tierra que Él les da en herencia. Pero aunque yo muera en este país y no pase el Jordán, ustedes lo pasarán y poseerán esa espléndida tierra. Guárdate pues de olvidar la alianza que Yahvé ha pactado contigo, y no te hagas ídolos, o sea, imágenes de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Sepas que Yahvé tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Cuando tengas hijos y nietos y hayan envejecido en el país, no vayan a corromperse teniendo ídolos y haciendo lo que desagrada a Yahvé, pues si lo irritan, desaparecerán de la tierra que va a ser de ustedes al pasar el Jordán. El cielo y la tierra son testigos de mis advertencias. Ustedes serán reducidos a nada. Yahvé los dispersará entre los pueblos y solo quedará de ustedes un pequeño número, repartidos entre las naciones a las que Yahvé los llevará. Ahí tendrán que servir a dioses fabricados, que no son más que madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Ahí buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y toda tu alma. Cuando estas desgracias te hayan venido encima, volverás por fin a Yahvé en medio de tu angustia y harás caso a sus palabras.
Pues Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso, que no te rechaza ni te destruye del todo, ni olvida la alianza que juró a tus padres. Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del mundo. ¿Hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta? ¿Se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído como tú a Dios vivo hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacarlo de en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas y de señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando esas cosas grandes que Yahvé hizo por ustedes en Egipto y que tú vistes con tus propios ojos? Y porque lo has visto, ahora sabes que Yahvé es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para que lo temas, y sobre la tierra viste su gran fuego. Desde en medio del fuego oíste sus palabras y quedaste con vida, porque amaba a tus padres. Eligió a su descendencia después de ellos. Él mismo vino a sacarte de Egipto con mucho poder. Expulsó delante de ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú, y te hizo entrar en su tierra. Hoy te la dio en herencia. Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Yahvé es el único Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Es de hacer notar que en el libro de Éxodo, del que ya hemos visto muchos pasajes en las informaciones anteriores, se habla mucho sobre la idolatría, y es en donde Dios le hace entrega a Moisés de los 10 mandamientos, en donde les dice que no deben adorar ídolos. Pero cuando esto estaba sucediendo, ya que Moisés tardó 40 días, y por esta tardanza ya el pueblo le había pedido a Aarón que le hiciera un ídolo, y les hace el becerro de oro, por lo que Dios le dice a Moisés que baje, porque el pueblo ya se ha corrompido, yéndose a la idolatría. Por razones de tiempo ya no vamos a ver pasajes del Éxodo, pero usted lo puede ver en el capítulo 20. Pero veamos cómo Dios insiste por medio de Moisés en hacerles ver que no deben irse tras la idolatría, y les vuelve a repetir los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio, y los vuelve a exhortar a que no caigan en la idolatría, porque si lo hacen van a tener fuertes consecuencias, como todas las que ya se vieron en Revelaciones 3. Vea lo que dice en el pasaje anterior en los versículos 27. Yahvé los dispersará entre los pueblos, y solo quedará de ustedes un pequeño número, repartido entre las naciones, a la que Yahvé lo llevará. Ahí tendrán que servir a dioses fabricados, que no son más que madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Los 10 mandamientos. Deuteronomio 5:1. Moisés convocó a todo Israel y le dijo: escucha, Israel, las normas y los mandamientos que te enseño en este día. Ustedes los aprenderán y cuidarán de ponerlos en práctica. Nuestra es la alianza que nos dio Yahvé, nuestro Dios, en el Horeb, pues su alianza no la tiene pactada con nuestros padres, sino más bien con nosotros, que hoy estamos aquí todos vivos. Yahvé nos habló cara a cara en el monte, desde en medio del fuego. Entonces yo estaba entre Yahvé y ustedes, y los tuve informados, pues aquel fuego los mantenía a distancia, y ustedes no subieron al monte. Estas fueron sus palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás, ni les rendirás culto,
porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No harás mal uso del nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aprovecha de su nombre. Y continúa dándole los 10 mandamientos, que por razones de tiempo no vamos a ver aquí, ya que se verán ampliamente cuando se vea cómo fueron cambiados por la Iglesia Católica en su libro llamado Catecismo, principalmente donde habla de la idolatría, haciendo caso omiso a la advertencia que Dios hace y escrita está en Apocalipsis 22:18. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El terror del pueblo, Deuteronomio 5:22. Estas son las palabras que dijo Yahvé a toda la asamblea que estaba en el monte, desde en medio del fuego y la espesa nube. Dichas palabras resonaron con estruendo, y no se les añadió nada, y luego Yahvé las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó. Cuando oyeron aquella voz en medio de las tinieblas, mientras que el monte ardía, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y los ancianos, y dijeron: Yahvé Dios nuestro acaba de mostrarnos su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto a Dios hablando al hombre sin que éste muriera. Pero nosotros vamos a morir si nos quedamos escuchando la voz de Yahvé, nuestro Dios, pues nos va a consumir este fuego terrible. ¿Qué hombre quedará con vida después de escuchar la voz de Dios vivo, hablando de en medio del fuego, como lo hace ahora con nosotros? Mejor acércate tú para oír todo lo que diga Yahvé, nuestro Dios, y luego tú nos las dices para que las pongamos en práctica. Yahvé oyó estas palabras mientras ustedes me hablaban y me dijo: he oído lo que dice este pueblo, en todo han hablado bien. Ojalá que siempre tengan el mismo espíritu, me teman y guarden todos mis preceptos, pues entonces les irá bien a ellos y a sus hijos eternamente. Ahora les vas a decir que vuelvan a sus tiendas de campaña, pero tú te quedarás conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, preceptos y leyes que habrás de enseñarle, y así los pongan en práctica en la tierra que yo quiero que sea suya. Ustedes guardarán y cumplirán lo que Yahvé les tiene ordenado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigan en todo el camino que Yahvé les ha marcado. Así vivirán y tendrán éxito, y sus días se prolongarán en la tierra que pasará a ser suya. El gran mandamiento, Deuteronomio 6:1. Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó, para que yo se los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerán a Yahvé tu Dios y guardarán todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseñó hoy. Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que mana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Exhortaciones a la obediencia. Deuteronomio 6:10. Y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se lo dijo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas abastecidas de todo lo que tú no llenaste, con pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, no te olvides de Yahvé que te sacó de Egipto,
donde eras esclavo. Temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre. Si debes hacer algún juramento, no vayan tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé tu Dios y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Ustedes no pondrán a prueba a Yahvé su Dios, como lo hicieron en Masá. Deuteronomio 6:24. Entonces fue cuando Yahvé nos ordenó poner en práctica todos estos preceptos y temerle a él, nuestro Dios, pues por ese camino nos iría bien y él nos daría vida, como hoy es el caso. El camino recto para nosotros consiste en guardar y practicar estos mandamientos como él lo ha ordenado. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Deuteronomio 7:4. Yahvé tu Dios te introducirá en la tierra a donde vas y que pasará a ser tuya. Arrojará delante de ti a muchos pueblos, al Eteo, al Gergaseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereseo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mucho más numerosas y poderosas que tú. Cuando las entregue en tus manos y tú las derrotes, los exterminarás según la ley del anatema. No harás alianza con ellas, ni les tendrás compasión. No te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirían a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros. Con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Por el contrario, esto es lo que debes hacer. Derriben sus altares y hagan pedazos las imágenes, arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. Pueblo santo para Jehová. Eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que seas su propio pueblo. Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel, que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos, pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Guarda pues los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy poner en práctica. Es muy importante analizar lo que dice en el versículo 10, pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. ¿A qué se está refiriendo cuando dice a quien lo odia? A lo que está escrito en Deuteronomio 4:16. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé tu Dios dejó que fueran la parte de los demás pueblos, pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto para que fueran su propio pueblo, como lo son ahora. Es impresionante lo que nos dice que no se hagan un ídolo, estatua o imagen de hombre o mujer. Esto quiere decir que cualquiera que se haga una estatua, imagen o ídolo de una figura humana, sea cual sea, no es de Dios. Entiéndase claramente que Dios aborrece todo esto porque es idolatría, aunque sea una estatua de Dios Padre, su Hijo Jesucristo, la Madre terrenal de Jesucristo, la Virgen María,
los apóstoles y mucho menos todos los santos y todos los canonizados por la Iglesia Católica. Deuteronomio 13:1. Tú observarás todo lo que yo te prescribo, sin quitar ni añadir nada. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros y sirvámosles, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé tu Dios seguirás y a él temerás. Guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él te abrazarás. En este pasaje anterior está la profecía que dio origen a la Iglesia Católica, que son doctrinas de hombres o doctrinas falsas e idolátricas, que solo han seguido mitos y tradiciones de todos los pueblos y de las iglesias paganas idolátricas que siempre han existido y de las que la Biblia advierte al pueblo de Israel que no deberían de imitar. Pero la gran profecía sobre la iglesia idolátrica está en el libro de Baruch, en donde aparece una carta enviada por el profeta Jeremías, en donde advierte que no deben entrar en la idolatría de Babilonia, que los iba a llevar cautivos por toda su desobediencia. Pero la Iglesia Católica está haciendo y seguirá haciendo exactamente todo lo que el profeta estaba diciendo que no debería de hacerse. Compruébelo usted mismo, que es la idolatría y los falsos dioses. Carta de Jeremías a los cautivos de Babilonia. Copia de la carta que envió Jeremías a los judíos cuando habían de salir para Babilonia, a donde los hacían conducir cautivos el rey de los babilonios, en que les hace saber lo que Dios les había mandado. Baruch 6:1. Por los pecados que han cometido en la presencia de Dios, serán llevados cautivos a Babilonia, por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Llegados pues a Babilonia, estarán ahí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Después los sacaré de ahí en paz. Ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera, llevados a hombros, que causan un temor respetuosos a las gentes. Guárdense pues ustedes de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temerlos. Cuando vean pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, digan allá en su corazón, oh Señor, solo a ti se debe adorar, porque mi ángel está con ustedes y yo mismo tendré cuidado de sus almas, puesto que la lengua de los ídolos fue pulida por el artífice. Son un mero engaño e incapaces de poder hablar aunque estén dorados y plateados. Y al modo que se hace un adorno para una muchacha que gusta engalanarse, así echando mano del oro, los adornan con esmero. A la verdad, los dioses de ellos tienen puestas en las cabezas coronas de oro, oro que después, juntamente con la plata les arrebatan los sacerdotes, a fin de gastarlos para sí mismos, y aún lo hacen servir para engalanar a las prostitutas de su casa. Visten a estos dioses como a hombres, aunque son de oro, plata y madera. Pero estos dioses no saben librarse del orín ni de la polilla. Y después que los han revestido de púrpura, les limpian el rostro con motivo del muchísimo polvo que hay en sus templos. Tiene también el ídolo un cetro en la mano, como lo tiene el que gobierna el país, mas él no puede quitar la vida al que lo ofende. Tiene igualmente en la mano la espada o el hacha, pero no se puede librar a sí mismo de la guerra ni de los ladrones, por todo lo cual pueden ver que no son dioses. Por eso no tienen que temerlos, porque los tales dioses son como una vasija hecha pedazos, que para nada sirve. Una vez colocados en un templo, sus ojos se cubren luego del polvo que levantan los pies de los que entran, y al modo que encierran detrás de muchas puertas al que ofendió al rey,
Como se practica con un muerto que se lleva al sepulcro, así los sacerdotes aseguran las puertas con cerraduras y cerrojos para que los ladrones no despojen a sus dioses. Encienden también delante de ellos lámparas, incluso más numerosas que para sí mismos, pero no pueden ver ninguna de ellas. Estos dioses son como las vigas de una casa que están roídas por dentro. La polilla se los come a ellos y sus vestiduras sin que ellos se den cuenta. Negras se vuelven sus caras con el humo que hay en su casa. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas, las golondrinas y otras aves, y también los gatos andan sobre ellos, por donde pueden conocer que no son dioses, y por lo mismo no los temen. Además de esto, si el oro que tienen como adorno no lo limpia alguno del orín, ya no relucirá, ni aun cuando los estaban fundiendo sintieron nada, y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, fueron comprados a gran precio. Son llevados a hombros, ya que no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también los que los adoran. Por eso, si caen a tierra, no se levantan por sí mismos, ni por sí mismos se echarán a andar si alguno los pone de pie, y les tienen que poner delante las ofrendas, como a los muertos. Estas ofrendas las venden y aprovechan sus sacerdotes. También sus mujeres las salan y no dan nada de esto al enfermo ni al mendigo. Las mujeres embarazadas y las que están impuras por sus reglas comen los sacrificios de ellos. Conociendo pues por todas estas cosas que no son dioses, no tienen que temerlo. Mas, ¿por qué los llaman dioses? Las mujeres presentan dones a esos dioses de plata, de oro y de madera. Los sacerdotes están sentados en los templos de ellos, llevando rasgadas sus túnicas y rapado el cabello y la barba, y con la cabeza descubierta, y rugen dando gritos en la presencia de sus dioses, como se practica en un banquete fúnebre. Con los vestidos que quitan a sus ídolos, visten a sus mujeres y a sus hijos, y aunque a los ídolos se les haga algún bien, no pueden premiar o castigar en ningún caso. No pueden poner a un rey ni quitarlo, y tampoco pueden dar riquezas, ni siquiera una monedita. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni de esto se quejan. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. No se compadecerán de la viuda, ni serán bienhechores de los huérfanos. Son semejantes a las piedras del monte, esos dioses de madera, de piedra, de oro, de plata. Los que los adoran serán confundidos. ¿Cómo pues puede pensarse o decirse que son dioses? Incluso los mismos caldeos los desprecian cuando ven que uno no puede hablar, porque es mudo, lo presentan a Bel, rogándole que lo haga hablar como si fuera capaz de entender. Ellos que piensan no son capaces de rechazar a dioses que no tienen entendimiento. Las mujeres ceñidas de cordones se sientan en los caminos quemando a frenchillo como si fuera incienso, y si alguna de ellas, atraída por algún pasajero, ha dormido con él, reprocha a su compañera por no haber sido escogida como ella y porque no ha sido roto su cinto. Todo lo que se hace en honor de estos dioses es engaño. ¿Cómo pues podrá nunca juzgarse o decirse que esos sean dioses? Han sido fabricados por carpinteros y por plateros, y no son otra cosa que lo que quisieron sus artífices. Los artífices mismos de los ídolos duran poco tiempo. ¿Podrán pues ser dioses las cosas que ellos mismos se fabrican? No dejan a sus descendientes sino mentira y oprobio, porque si sobreviene alguna guerra o desastre, los sacerdotes andan discurriendo dónde refugiarse con sus dioses. ¿Cómo no entienden entonces que no son dioses los que no pueden librarse de la guerra ni sustraerse de las calamidades? Porque siendo como son, cosa de madera, dorados y plateados, conocerán finalmente todas las naciones y reyes que son un engaño.
Reconocerán que no son dioses, sino obra de las manos de los hombres, y que nada hacen en prueba de que son dioses. Pero, ¿y cómo se conoce que no son dioses? Sino obra de las manos de los hombres, y que no hacen nada que sea propio de dioses. Ellos no pueden nombrar a rey alguno en ningún país, ni pueden dar la lluvia a los hombres. No decidirán ciertamente los pleitos, ni librarán de la opresión al que sufre injusticia, porque nada pueden. Son como las golondrinas que se quedan entre el cielo y la tierra. Porque si se incendia el templo de esos dioses de madera, de plata, de oro, seguramente que sus sacerdotes huirán y se pondrán a salvo, pero ellos se quemarán dentro, lo mismo que las vigas. No pondrán resistencia a un rey o a un ejército. ¿Cómo pues puede creerse o admitirse que sean dioses? No se librarán de ladrones ni de salteadores esos dioses de madera y de piedra, dorados y plateados. Seguramente aquellos pueden más que ellos, y les quitarán el oro, la plata y el vestido de que están cubiertos, y se marcharán sin que los ídolos puedan defenderse a sí mismos. De manera que vale más un rey que muestra su poder, o cualquier mueble útil en una casa, del cual se precia el dueño, o la puerta de la casa, que guarda lo que hay dentro de ella, que los falsos dioses. Ciertamente que el sol, la luna y las estrellas que están puestas para alumbrarnos y sernos provechosos, obedecen a Dios. Asimismo el relámpago se deja ver cuando aparece, y el viento que sopla por todas las regiones. Igualmente las nubes, cuando Dios las manda recorrer todo el mundo, ejecutan lo que se les ha mandado. El fuego también enviado de arriba para abrasar los cerros y los bosques, cumple con lo que se le ha ordenado. Mas estos ídolos no se parecen a ninguna de esas cosas, ni en la belleza ni en la fuerza. Y así no debe pensarse ni decirse que sean dioses, ya que no pueden ni hacer justicia ni proporcionar bien alguno a los hombres, sabiendo pues que ellos no son dioses, no tienen que temerlos. No envían maldición ni bendición a los reyes, no muestran tampoco a los pueblos señales en el cielo, ni lucen como el sol, ni alumbran como la luna. Más que ellos valen las bestias, que pueden huir o refugiarse bajo cubierto y valerse a sí mismas. De ninguna manera son dioses, como es evidente. Por lo tanto, no tienen que temerlos, porque así como no es buen guardián de un melonar un espantapájaros, así son sus dioses de madera, de plata y de oro. Son como la zarza de un huerto sobre la cual viene a posarse toda clase de pájaros. También estos dioses de madera, dorados y plateados, se asemejan a un cadáver que yace en la oscuridad. Al ver que la púrpura y escarlata se apolían sobre ellos, conocerán claramente que no son dioses. Ellos mismos son devorados al fin por la polilla y pasan a ser la vergüenza de su país. Mas vale el varón justo que no tiene ídolo, porque nadie le quitará su fama. Después de haber leído el capítulo 6 del libro de Baruch, dígame usted en qué iglesia se hace todo lo que aquí se está diciendo. No creo que usted no se dé cuenta que todo esto es lo que se hace en la Iglesia Católica. Porque si usted no se da cuenta de todo esto que está escrito en la Biblia Católica Latinoamericana o en cualquier otra Biblia católica que usted tenga, entonces sí se aplicaría el dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y yo le agrego, ni peor ignorante que el que no quiere aprender o investigar. Pero lo peor de todo esto es que todas las personas que no están haciendo solo lo que está escrito en la Biblia van a ir a un lugar de tormento o sufrimiento llamado infierno por toda la eternidad. Vea ahora toda la información de algunos versículos, entre muchos otros que hay en la Biblia, lo que dicen sobre la idolatría, y usted va a seguir confirmando que es todo lo que se hace en la Iglesia Católica. Para iniciar, vamos a retomar el segundo pasaje de esta información
que nos habla del profeta Elías y lo que él vivió en su tiempo, como dice Pablo en Romanos 11:1. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora, queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplían. De otra manera, la gracia no sería gracia. Para poder entender mucho mejor lo que acabamos de escuchar, vamos a ir a ese acontecimiento que está escrito en Primera de Reyes 19:14. ¿Y quieres que vaya a decirle a mi amo, Elías está aquí? Ciertamente me matará. Elías le respondió, por Yahvé Sabaoth, a quien sirvo hoy mismo, yo me presentaré a Ahab. Obadías fue pues a ver a Ahab para transmitirle la noticia. Ahab fue al encuentro de Elías. En cuanto Ahab divisó a Elías, le dijo, aquí está el causante de la desgracia de Israel. Elías le respondió, no soy yo el causante de la desgracia de Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos de Yahvé y se han vuelto a los Baales. Anda pues a reunir a Israel, que vengan conmigo al monte Carmelo, y con ellos los 450 profetas de Baal que comen de la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal. Acab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también reunió a los profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y dijo, ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió. Elías dijo al pueblo, soy el único que queda de los profetas de Yahvé, y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. Dennos 2 toros, ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán sobre la peña, sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, sin prenderle fuego. Luego invocarán el nombre de su Dios, yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, muy bien. Elías dijo a los profetas de Baal, como ustedes son más, elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta la noche, gritando, Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna, mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Y llegó el mediodía. Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando. A lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Gritaban pues cada vez más fuerte, mientras se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Siguieron gesticulando toda la tarde hasta el momento en que se presenta la ofrenda vespertina, pero no se oía nada, ni una respuesta, ni tampoco reacción alguna. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé que había sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido esta palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. Acomodó la leña, partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo, llenen con agua 4 cántaros y vacíenla sobre el holocausto y la leña. Así lo hicieron y les dijo, háganlo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez. Añadió una vez más,
y lo hicieron por tercera vez. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú Yahvé, y que tú eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió todo el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra, gritando: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. En este pasaje anterior hay tres grandes enseñanzas, entre muchas otras. Número 1. No todos aceptan la verdad de la palabra de Dios escrita en la Biblia, pero siempre hay un pequeño remanente que es fiel al Dios verdadero, que como puede verse, Elías se sentía solo y pensaba que solo él había quedado, ya que en esos tiempos mataban a todos los profetas del Dios Altísimo. Pero no estaba solo, como escrito está en Romanos 11:4. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Esto es muy cotidiano en las cosas de Dios. Siempre hay un pequeño remanente que es fiel a su palabra escrita en la Biblia, aunque haya miles o millones que no lo están. La pregunta es: ¿en dónde quiere estar usted? Si en este pequeño remanente que se va a salvar, o en la gran mayoría que va a ir a un lugar de tormento. Vea lo que dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Mateo 7:13. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, perdición, y son muchos los que pasan por él, pero que angosta es la puerta y que escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Número 2. Los sacerdotes o profetas de Baal eran muchos, en este caso se habla de 450, contra un solo profeta del Dios Altísimo, y no porque ellos, los idólatras, fueran muchos más, sus ídolos o dioses iban a llegar a convertirse en verdad, y son hasta motivo de burla, como lo hizo el profeta Elías en el versículo 27. Llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando, a lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Gritaban pues cada vez más fuerte, mientras se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Lo que es mentira, no porque haya cientos, miles o millones que crean en ellos. Las religiones, las falsas doctrinas, las doctrinas de hombres, los mitos y tradiciones y todo lo idolátrico va a llegar a convertirse en verdad. Número 3. Al ver que Yahvé había contestado y consumido el holocausto, creyeron, porque vieron la magnificencia de Dios, y hubo algo que ellos observaron cuando el fuego consumió el holocausto, y como está escrito en el versículo 39. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra, gritando: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Hasta entonces creyeron en el Dios verdadero. Antes de esto, la mayoría, por no decir todos, solo creían en los Baales, o sea, los ídolos, las imágenes, las estatuas, los dioses que no son dioses que adoraban, en lugar de adorar y creer solo en el Dios verdadero. Este evento tan impactante a usted le estaría quedando mucho más claro entenderlo si se hubiera dado tiempo para escuchar la meditación de la palabra que se recomendó en Revelaciones 3, tercera parte, que se titula ¿Quedará impune?, enviada a su WhatsApp. Este mensaje reafirma lo que en estas informaciones que se les ha estado haciendo llegar, que los designios de Dios no quedan impunes. Su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá
todo lo que está escrito en la Biblia y lo que queda por venir. Y vuelvo a hacer hincapié o a reafirmar, lo queramos nosotros o no, y lo que es más impactante, lo creamos nosotros o no. Pero posterior a este evento que fue impactante y que de momento hizo que todos los presentes reconocieran al verdadero Dios, posteriormente los descendientes de estas personas, y a lo mejor algunos de ellos que estuvieron allí, volvieron a la adoración de los ídolos, porque el hombre está inclinado a la idolatría, porque así conviene al Dios o príncipe de este mundo, que es Satanás, porque de esta manera está ganando millones y millones de almas, para que lo acompañen a él a su destino final, que es el infierno, como escrito está en segunda carta a los Corintios 4:3. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Más claro no puede estar. Si no llegamos a comprender todo esto visto anteriormente y todas las demás, la demás información que por medio de los 5 testimonios, las 4 reflexiones y las 4 revelaciones que llevamos antes de esta, más toda la información complementaria que se han tenido a estas y que en su oportunidad se le han estado haciendo llegar por WhatsApp, es porque Satanás lo tiene a usted bien aprisionado y no quiere que usted obtenga la salvación de su alma. No porque yo lo diga, de ninguna manera. Es porque Dios así lo dice, como escrito está en lo que visto anteriormente en el versículo 4. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. El propósito de esta información es que usted se dé cuenta de la verdad, pero si usted decide seguir en sus religiones, falsas doctrinas, doctrinas de hombres, mitos y tradiciones, adorando imágenes y estatuas y baales, es su decisión, ya que es bíblico que no todos vamos a ser salvos. Vea lo que está escrito en Apocalipsis 9:20. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Es impactante que los que se van a perder sigan adorando demonios representados en las estatuas, las imágenes, los ídolos, baales y todo lo que se hace en las religiones, las falsas doctrinas, doctrinas de hombres, mitos y tradiciones, que es todo lo que se hace en la Iglesia Católica, que solo han llevado a usted a adorar a Satanás por medio de todo esto, como claramente lo dice en el pasaje leído anteriormente. Continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. Y se reafirma aún más como escrito está en Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra para todos los falsos, su lugar y su parte es en el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Ahora veamos algunos versículos entre cientos que hay en la Biblia católica latinoamericana y cualquier otra Biblia católica que usted tenga y pueda leer. Y vamos a iniciar con lo ya visto en Revelaciones 3, primera parte, que espero usted haya escuchado atentamente, porque es muy importante para la salvación de su alma. ¿Qué es más tonto para el ser humano? 1. Creer que Dios existe aunque no lo veamos, pero que su poder y gloria están manifestados, como lo escuchamos en el pasaje anterior del profeta Elías, cuando los profetas o sacerdotes de Baal, y también como lo podemos ver en toda la creación, como está escrito en Salmo 19:2.
Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber. Y en Romanos 1:18, desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, entre muchos otros pasajes escritos en la Biblia. Todo esto le estaría quedando mucho más claro si se hubiera dado la oportunidad de haber visto la película tipo documental. Científicos descubren que Dios existe y la Biblia es verdadera, que se recomienda ver en Revelaciones 3, tercera parte, enviada a su WhatsApp. Número 2. O creer en un pedazo de cualquier material que ha sido hecho por las manos del hombre, como una estatua o imagen o ídolo. Vea lo que dice su Biblia, como escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana, en Internet San Pablo, en Isaías 45:20. Reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender. Ustedes que sobreviven entre las naciones, son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. Y en Jeremías 10:8, todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad, pero Yahvé es el verdadero Dios, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra y las naciones no pueden aguantar su cólera. Y en la Biblia Católica Latinoamericana, escrita, libro, está todavía más claro en Isaías 45:20. Reúnanse y vengan, acérquense todos juntos, sobrevivientes de las naciones. Son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y que le rezan a un Dios incapaz de salvarlo. Primera de Crónicas 16:23. Cante al Señor toda la tierra, de día en día anuncien su salvación, proclamen su gloria entre las naciones y digan sus maravillas entre los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más tremendo que todos los dioses. No existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. Fue el Señor quien hizo los cielos. Salmo 106:35. Se mezclaron con los paganos y aprendieron sus modos de comportarse. Sirvieron a los ídolos que fueron una trampa para ellos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Sacrificaron a los ídolos de Canaán y el país quedó manchado de sangre. Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos, ¿dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen, tienen manos mas no palpan, pies pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Casa de Israel, confíen en el Señor, Él es su socorro y su escudo. Isaías 2:8. Su país está lleno de caballos y sus carros de guerra son numerosos. Su país está lleno de ídolos, pues se inclinan ante la obra de sus manos, ante la figura que modelaron sus dedos. El hombre será humillado, el mortal abatido. No se lo perdones. Métete entre las rocas, escóndete en el polvo, para no ver la cara de Yahvé, que da miedo o que brilla majestuosa cuando Él aparezca para hacer temblar la tierra. El hombre bajará sus ojos orgullosos y su soberbia se irá al suelo. Solo Yahvé será exaltado aquel día. Isaías 2:17.
Solo Yahvé será exaltado cuando venga aquel día, y de los ídolos no quedará nada. Irán a meterse entre las rocas y en los huecos de la tierra, para no ver la cara de Yahvé, que da miedo o que brilla majestuosa cuando Él aparezca para hacer temblar la tierra. Ese día el hombre tirará a los topos y a los murciélagos, los ídolos de oro y de plata que se habían hecho para adorarlos, y se esconderán en las rocas o detrás de las piedras para no ver la cara de Yahvé, que da miedo o que brilla majestuosa cuando Él aparezca para hacer temblar la tierra. Isaías 10:10. Mi mano supo alcanzar los reinos de los ídolos, en que las estatuas eran más numerosas que las de Jerusalén y Samaria. Pues bien, como he tratado a Samaria y a sus ídolos, ¿no seré capaz de hacer lo mismo con Jerusalén y sus objetos sagrados? Pero esto ha de suceder cuando el Señor haya terminado su obra en la montaña de Sión y en Jerusalén. Castigará la soberbia del corazón del rey de Asiria y la mirada despreciativa de sus ojos. Isaías 21:9. Pues bien, veo acercarse la caballería y a los jinetes formados de dos en dos. Entonces me han hablado y me han dicho: cayó Babilonia, y todas las estatuas de sus dioses han rodado por el suelo hechas pedazos. Oh pueblo mío, que has sido pisoteado y trillado en la era, lo que he oído de Yahvé, de los ejércitos, Dios de Israel, yo te lo anuncio. Aquí se tiene una profecía de los últimos tiempos. Isaías 31:6. Hijos de Israel, vuelvan a aquel a quien tanto han traicionado. En ese día cada uno de ellos tirará sus ídolos de plata o de oro, todos los ídolos que ustedes se han hecho. Isaías 42:17. Se retirarán humillados todos los que confían en los ídolos, los que dicen a las estatuas fundidas: ustedes son nuestros dioses. Israel no aprende la disciplina. Sordos oigan, ciegos abran sus ojos y vean. ¿Quién está ciego sino mi servidor? ¿Y quién es más sordo que el mensajero que yo mando? ¿Quién es ciego como el que trato de levantar? ¿Y quién es sordo como el servidor de Yahvé? Tú has visto muchas cosas, pero no te has fijado en nada. Tienes los oídos abiertos, pero no oyes. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor que he elegido. Sépanlo pues y crean en mí, y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, y ningún otro existirá después. Yo soy Yahvé, y nadie salva fuera de mí. Yo soy el que lo ha dicho, y ha acertado. Soy yo el que lo había dado a conocer, y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, y yo soy Dios, dice Yahvé. Siempre lo he sido, y nadie me puede hacer apartar la mano si yo ejecuto algo. ¿Quién me hará retroceder? La insensatez de la idolatría. Isaías 43:9. Los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada, por mucho que sea. Y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada, pero al fin se decepcionarán. ¿Cómo se les ocurre fabricar un dios o fundir una estatua que de nada sirve? Todos sus cómplices llevarán un chasco, y esos artesanos se pondrán colorados. Que se reúnan todos y se presenten, verán cómo sentirán al mismo tiempo miedo y vergüenza. El herrero trabaja con la fragua y a martillazos da forma a su obra. Lo trabaja con la fuerza de sus brazos, siente hambre y se cansa y se agota. El escultor mide la madera, dibuja a lápiz la figura, la trabaja con el cincel y le aplica el compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre para ponerlo en un templo. Para esto tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel que la lluvia hizo crecer. El hombre ya tiene para hacer fuego, para calentarse y para cocer el pan, pero también fabrica con esa madera un dios
para agacharse delante de él. Se hace un ídolo para adorarlo. Echa la mitad al fuego, pone a asar la carne sobre las brasas, y cuando está listo, se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice: me caliento mientras miro las llamas. Y con lo que sobre se fabrica un dios, su ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza, diciéndole: sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben ni entienden, sus ojos están tapados y no ven, su inteligencia no se da a la razón. No reflexionan ni son capaces de pensar o entender y decirse: he echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que me comí, y con lo que sobra voy a hacer esta tontería y me voy a agachar ante un trozo de madera. Ese es un hombre que se alimenta de cenizas, tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y de preguntarse: ¿qué tengo en las manos sino puras mentiras? Isaías 57:5. Ustedes que se calientan a la sombra de los arrayanes o bajo cualquier árbol frondoso, que sacrifican niños en las quebradas, en el hueco de alguna roca, ustedes escogen piedras parejas en el torrente, las que pasan a ser sus dioses, sobre ellas derraman vino y presentan sus ofrendas. ¿Acaso me sentiré bien con esas cosas? En un lugar elevado instalaste tu cama, y hasta ahí subiste para ofrecer sacrificios. Detrás de la puerta y a la entrada colocaste tu ídolo. Sí, lejos de mí preparaste tu cama, te subiste a ella para tu lujuria. Tú has gozado de esa gente con que te gusta acostarte y cuyos ídolos seducen tus ojos. Tú acudiste a Moloc con aceite y le ofreciste perfumes. Por él mandaste mensajeros muy lejos, esos niños que has enviado a donde los muertos. A continuación viene la información de a lo que se refiere el versículo 9. Tú acudiste al Moloc. La estatua Moloc, Baal, dios del sacrificio de niños, se exhibe en Roma desde 9 días antes de la apertura del Sínodo del Amazonas, el 27 de septiembre de 2019, hasta el 29 de marzo de 2020. Aparece la figura. El ídolo pagano Moloch es el nombre bíblico de un dios cananeo asociado con el sacrificio de niños a través del fuego o la guerra, también conocido como Molech, Milcom o Malcán, y es parte de una exposición histórica secular dedicada al gran rival de la antigua Roma, la ciudad de Cartago. La exposición se denomina Cartago, el mito inmortal, y la estatua Moloch fue traída por el Vaticano y autorizada por el Papa Francisco para ser mostrada en el Coliseo de Roma, que depende de la Iglesia Católica, como puede verse en la siguiente ilustración. Aparece la ilustración, usted la puede ver. Ahora dígame usted si estas imágenes no le hacen ver similitud en muchos servicios que se hacen en la Iglesia Católica. Claro que solo se le han cambiado los ídolos, ahora son otras estatuas de hombres o mujeres, sin tomar en cuenta lo dicho en la Biblia en Deuteronomio 4:15. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb, en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida, con forma de hombre o de mujer, etcétera, etcétera. Y también ahora son otros los nombres de los ídolos para guardar las apariencias. No se va a hacer tan evidente de seguir adorando esos mismos ídolos, pero los siguientes pasajes bíblicos nos advierten sobre falsas doctrinas o doctrinas de hombres que hacen cosas que no están escritas en la Biblia o las distorsionan. Predicción de la apostasía. Primera carta a Timoteo 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe
para seguir espíritus seductores y doctrina diabólica. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay nada que rechazar. Un alimento que se toma dando gracias a Dios es santificado por la palabra de Dios y la oración. ¿Sabe usted en dónde se les prohíbe a sus dirigentes y sacerdotes casarse? ¿Sabe usted en dónde se prohíbe en cierta parte del año llamada Semana Santa y todos los viernes entre el llamado miércoles de ceniza y los viernes antes de Semana Santa comer ciertos alimentos? Ahora escuche lo que dijo nuestro Señor Dios Jesucristo en cuanto a los alimentos, y escrito está en Marcos 7:15. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. No hay otro evangelio. Gálatas 1:6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Efesios 4:14. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina, o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Es por todo esto que debemos leer, analizar, investigar y sobre todo pedir la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento a Dios para hacer solo lo que es correcto, como nos lo indica nuestro Dios Todopoderoso, en todo lo que nos dejó por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, la que debemos escudriñar, leer, analizar, investigar, etc., como escrito está en Juan 5:37. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Pero todo aquel que no guarda sus mandamientos o que no hace lo que está escrito en la Biblia, quiere decir que no lo ama, aunque de labios diga que lo ama, o que es cristiano, como escrito está en Marcos 7:6. Jesús les contestó:
Qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombre. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Idolatría en el Nuevo Testamento. El motín de los orfebres. Hechos 19:23. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda Asia y el mundo entero. En cierto momento algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban delante. Quería justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante casi 2 horas solo se oyó este grito: grande es la Artemisa de los Efesios. Al fin el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Efeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Efeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? En este pasaje anterior se puede ver claramente en cómo en esos tiempos y antes de ellos era un negocio hacer ídolos y cómo estaban influenciados por la idolatría y estaban ciegos por adorar a su diosa Artemisa y hasta creían que había caído del cielo, como escrito está en el versículo 35. Al final el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Efeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Efeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Y todo esto es muy similar a lo que se hace hoy en día, en donde en todo el mundo se siguen haciendo ídolos y sigue siendo un gran negocio, y de manera especial diosas como Artemisa. Pero esto solo se ha variado en las diferentes regiones, dando continuidad a los ídolos que ya había por ídolos nuevos creados como continuidad, sin tomar en cuenta a lo que está escrito en Gálatas 1:8. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo: fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Vea usted lo que quiere decir esta palabra anatema, del latín anatema, y del griego abajaya, maldito, apartado. Significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición o al de desterrado de Dios, en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa. Era una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado y a su vez era maldecido. Entonces aquí nos dice la Biblia que ya no podemos aceptar nada que no sea lo que ya está escrito,
aunque ya sea que alguno de los apóstoles viniera a decirles otras cosas, o un ángel del cielo viniera a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. En el versículo 9 se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Esto quiere decir echarlo y no recibir su nueva doctrina, y que lo consideraran maldito, apartado o separado del evangelio verdadero. Y esto de los nuevos ídolos es lo que la Iglesia Católica hizo, tomando los mitos y tradiciones de las iglesias idolátricas de los pueblos paganos y llevando a la idolatría a sus seguidores. Por ejemplo, en México, en el Cerro del Tepeyac, había una ermita donde se veneraba la diosa Tonantzin, a la que se le cambió el nombre por Virgen de Guadalupe. Esto es lo que en la historia se ha llegado a comprobar, como lo que se presenta en la siguiente información titulada La mentira del milenio, la Virgen de Guadalupe. También puede entrar en el link que se da a continuación. En el templo de la diosa Tonantzin, muy venerada por los pueblos indígenas, en el Cerro del Tepeyac, los clérigos erigieron en ese sitio el templo a la Virgen de Guadalupe, o tal vez ahora se dice que fueron los mismos sabios indígenas en un intento por preservar su cultura, madre y señora de los mexicanos. Se presenta una figura en donde aparece la diosa Tonantzin y aparece a un lado la Virgen de Guadalupe, que es continuación de la idolatría que había en ese tiempo. Si usted es analítico, se habrá dado cuenta que cuando habla de los paganos, los gentiles, mitos o tradiciones, es en donde se tienen todas las estatuas, imágenes, ídolos, baales, las figuras de dioses que no son dioses, de las religiones, las doctrinas falsas, doctrinas de hombres, en términos generales a la idolatría. Se refiere a todos los pueblos fuera del pueblo escogido por Dios, que es Israel, o sea, todos los idólatras, que son los que desconocen todo lo que está escrito en la Biblia, y que por desconocimiento del Dios verdadero se hicieron con sus manos dioses que no son dioses, ídolos, estatuas, baales y todo aquello que lo llevó a la idolatría, como también adoraron al sol, la luna, la lluvia, etc., en la que cayeron también los del pueblo escogido por Dios, como lo es Israel. Y esto se dio porque se apartaron de la verdadera palabra de Dios escrita en la Biblia, así como también inducidos por sacerdotes idólatras. Y es por esto que escrito está que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo languidece, se muere, se perdió por falta de conocimiento. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley y también yo me olvidaré de tus hijos. Pero hay algo muy importante que hay que considerar, que como ya se ha dicho en varias ocasiones, la Biblia es el único libro del que todas sus profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán las que todavía no ha llegado su tiempo. Porque esto no es palabra de hombre, sino lo que Dios nos está diciendo por medio de aquellos hombres inspirados por Dios que escribieron la Biblia. Ahora vea por qué todo se ha cumplido, como escrito está en Números 23:19. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás, se arrepienta. ¿Dice él algo sin que lo haga? ¿O habla sin que actúe? Y esto queda confirmado por lo que escrito está en primera carta de Samuel 15:29. El que es la gloria de Israel no puede mentir ni arrepentirse. O sea que si usted desecha todo esto que aquí se le está informando, no es a mí a quien está desechando, yo no soy nada ni nadie. Pero esto no es palabra mía, sino todo lo que está escrito en su Biblia Católica Latinoamericana,
o cualquier otra Biblia católica que usted tenga, y usted lo puede confirmar leyendo su Biblia. Pero tenga cuidado, como lo dijo claramente nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y todo esto es tan verídico como que aún cosas que no son tan importantes, pero que están profetizadas, se están cumpliendo, como lo que dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, que Él es causa de división, como escrito está en Lucas 12:51. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas, habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y esto lo estamos viviendo aquellos que estamos siguiendo a Jesucristo, haciendo todo lo que está escrito en la Biblia, comprobando así la verdad escrita. Fin de Revelaciones 5.